bueno, pues hace casi un mes exactamente prácticamente un mes estuve por aquí compartiendo la primera parte de una enseñanza llamada Bendice alma mía al Señor. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan, hermanos? ¿Sí? Me voy a bajar y voy a preguntarle a algunos a ver qué se acuerdan. Nada se crean, no es cierto. Hermanos, estuvimos viendo, como para hacer un pequeño repaso, y si alguno no estuvo en esa enseñanza, pues poder como tal vez contextualizarnos un poco. Esta enseñanza tiene el nombre de Bendice alma mía al Señor, y platicábamos, o lo que estudiamos la vez pasada, es que precisamente que para el estudio para bendecir al Dios con nuestra alma, es necesario saber que Dios nos ha hecho en tres partes. Algunos dirán, la palabra técnica es una visión tricotómica del ser humano, o sea, un individuo basado en tres partes, esto con base en los preceptos bíblicos, y entendiéndose así que el ser humano está compuesto por espíritu, alma y eso, muy bien. Algo que incluso en la escuela se llega a ver en algunas clases, ¿verdad? Diferentes temas como filosofía y antropología. Ahora bien, según los conceptos bíblicos, entonces el ser humano está dividido en espíritu, en alma y en cuerpo, pero estudiando la palabra, pues el Señor me ponía algo y bueno, pues lo meditaba, y es muy interesante porque, por ejemplo, el espíritu es algo que el Señor, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo por su gracia y misericordia, no porque seamos buenos, hermanos, por su gracia y misericordia, el Señor nos vivifica en el espíritu y tenemos ya nuestra vida eterna asegurada en Él de manera espiritual, ¿verdad? Porque Él hizo esa obra en la cruz. Siendo así que tú no puedes añadir nada a esa obra. Tú no puedes agregarle algo al Espíritu. Es más, es el Espíritu Santo el que ahora mora en ti. Contrario a esto, en el lado de la carne, pues es un cuerpo que tú y yo tenemos, que conforme pasan los años se va desgastando, que es corruptible y que el día que vayamos con el Señor, pues ese cuerpo tendrá que ser vivificado. No puedes hacer nada más allá y te animo a cuidarlo, ¿verdad? A preservarlo porque es templo del Espíritu Santo, pero al final este cuerpo no hay nada que por más que tú lo quieras someter, pues sí honra a Dios, pero no lo perfeccionas. Pero hay algo que el Señor en repetidas ocasiones sí nos exhorta y nos anima a que podamos santificar, esto es, dárselo a Dios, apartarlo para Dios en todo momento. Y es bien complejo, porque es donde está nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestra forma de ser, y me estoy refiriendo al alma, ¿sí? Esto es lo que te hace a ti, lo que me hace a mí, Carlos, lo que hace a Dani y a cualquiera de ustedes es lo que está en su alma, son sus pensamientos, son sus ideas, es lo que han albergado y donde han crecido y se va metiendo aquí en nuestra mente, ¿verdad? Y entonces en el estudio pues me daba cuenta que el Señor habla acerca del alma en 4 aspectos muy fundamentales, que son la mente, gracias, la conciencia, las emociones o sentimientos y la voluntad. Ahí es donde trabaja el Señor, donde tenemos que ser santificados, y también el enemigo trabaja, ¿verdad? Entonces, hace un mes, platicábamos acerca de la mente y esta necesidad de renovar nuestra mente, de transformarla conforme a la mente de Cristo, quitar todos aquellos pensamientos previos a nuestra entrega a Cristo, con los que crecimos, con los que nos formamos, quitarlos y renovarlos por los que están a la luz de la Escritura, por los pensamientos del Espíritu Santo. Y esto es una tarea constante, ¿verdad? De ir entendiendo que esto el Señor quiere cambiarlo en nuestra mente. Decía yo el ejemplo, ¿se acuerdan? De que lo dejábamos ahí, que se muriera, ¿verdad? Lo dejábamos a los pies del Señor y volteábamos nuestra mirada para enfocarnos,
en lo que es bueno, lo que es perfecto, lo que es agradable, ¿verdad? Y dejar ahí esos malos hábitos de la carne hasta que se extinguieran, ¿verdad? Ahora, pues, ¿qué tocaría, hermanos, según la lista? A ver qué va por ahí. Si ya vimos mente, ¿cuál iría? Conciencia, correcto. Hoy vamos a tratar este tema, conciencia, ¿sí? Y yo le puse así como subtítulo, conciencia. Una conciencia renovada debe estar alineada a Dios. Hoy vamos a descubrir, o tal vez ya el Señor te lo había mostrado, pero vamos a estudiar acerca de la conciencia. La palabra conciencia es una palabra griega que está en el Nuevo Testamento, aproximadamente unas 29 a 30 veces según la traducción. Y la palabra original es sineidesis, con fuerza en la I, sineidesis, que significa conocimiento interno. Qué interesante, ¿no? Conocimiento interno, no de las cosas que hay afuera, sino de aquí adentro, aquí. O aquí también, porque a veces se habla como del corazón, ¿verdad? Recuerda que estamos estudiando el alma. O también otra de las traducciones es cotestigo. Un testigo es alguien que ve algo y un cotestigo es alguien que está contigo mientras lo ve, mientras es testigo, ¿verdad? Mientras se percata de alguna circunstancia. Eso es para nosotros la conciencia, un conocimiento interno o un cotestigo. ¿En dónde está esto? Pues te decía unas 28, 29 veces en la Biblia, pero quiero basarme específicamente en Romanos capítulo 2. Acompáñeme con su Biblia a Romanos capítulo 2. Específicamente a partir del versículo 12. Romanos 2, 12. Y bueno, vamos a ver aquí a Pablo hablando acerca de los no creyentes, ¿sí? Y obviamente sobre el tema de la conciencia, cómo funciona en ellos. ¿Listos? Versículo 12, acompáñenme en la lectura. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. ¿Hasta ahí? Excelente, entiendo muy bien, Pablo. Versículo 14. De hecho, cuando los no judíos que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son la ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. 15. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, y como lo atestigua su, ¿qué dice, hermanos? Conciencia. Pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Amén. Vamos entonces a centrarnos en Romanos 12, 16. Ellos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. ¿A quién se refiere? ¿A los cristianos, hermanos? ¿Se refería a los cristianos? A ver, échale ahí para que no veas que yo me invento. ¿A quién se refiere? A los no judíos, o sea, a los gentiles, o sea, en pocas palabras, a los que no conocen a Dios. Dice que llevan la ley ahí como lo atestigua su conciencia. ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, en sociología se le conoce, o antropología, un poco como el consenso social, en lo que todos estamos de acuerdo en una sociedad, o en casi todas las sociedades. Ejemplo, lo ponía hace ratito. Si yo tomo, ahorita Ges se va al baño y tomo su libreta y me la traigo para acá, díganme todos, ¿eso es bueno o malo? Malo. Yo no puedo tomar algo ajeno, eso se llama robar. Ahora, ¿eso allá afuera se entiende igual? Tomar algo que no es tuyo y quitarlo, hurtarlo, es robar. ¿Lo entienden como algo bueno? No.
¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la facultad de distinguir incluso aspectos de la ley, entendiendo entre lo que es bueno y malo. Te voy a dar otro ejemplo. Hoy por hoy el matrimonio, la gente en el mundo lo ha desvalorizado. Estamos de acuerdo. La gente dice, no necesito casarme, me junto y listo, así creen allá afuera. Ahora yo te voy a dar un ejemplo en que todos estamos de acuerdo. Todos ellos estarán de acuerdo con nosotros, siendo ellos no cristianos y nosotros cristianos, que la infidelidad es mala. Pero si ellos no son cristianos, ahí está. Ellos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia. Ahí está. En su conciencia ellos saben que eso no es bueno. Pero también saben que ser fiel es bueno. Todos sabemos que honrar a nuestros padres es bueno. Y afuera dicen, ay, mi mamacita querida y todo, y lo ven como algo bueno. Aquí está la palabra. Porque ellos lo llevan en su conciencia. Fíjate lo que dice después, pues sus propios pensamientos a veces los acusan y otras veces los excusan. ¿Por qué? Porque me vas a decir, oye Carlos, pero si todos en teoría saben qué es bueno y qué es malo, ¿por qué no lo hacen? Precisamente. Porque a veces su conciencia, de acuerdo al contexto, la situación o qué tan cauterizada esté, su conciencia los acusa o los excusa. Algunos han aprendido a su conciencia irla cauterizando, lo vamos a ir viendo más adelante. Sin embargo, también nos encontramos gente que hace cosas buenas. Yo creo que te ha tocado conocer a algún compañero de trabajo, compañero de escuela, vecino, familiar, que dices, oye, es que no es cristiano, pero la verdad es que pues en muchas cosas se comporta bien. Pues es precisamente eso. Ahora alguno podría decir, Carlos, entonces, si yo sigo mi conciencia, entonces puedo agradar a Dios porque hago lo que supuestamente la ley está escrita en mí y pues entonces, ¿para qué me acerco a Cristo? Ok, eso sería un engaño del enemigo. ¿Por qué? Porque aunque la conciencia nos diga qué es bueno, qué es malo, ¿acaso siempre le hacen caso? No, ahí está la diferencia. He ahí la pequeña o gran diferencia. Todos recibimos Nicos, o la gran mayoría hemos estudiado Nicos. Y la premisa del primer capítulo es que Romanos, como dice Romanos, que aún queriendo hacer lo bueno, porque sabemos qué es lo bueno, no podemos. Ahí entra entonces el factor Jesucristo, el factor la cruz, ¿verdad? Por eso, para ir aclarando en la siguiente diapositiva, la conciencia no es el camino alterno a la salvación. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Me ayudas con la siguiente? A ver. Creo que se trabó. Bueno, Romanos 3:23 dice, entonces, que todos pecaron. Gracias. Que todos pecaron. No hay justo. Solo Cristo. Por tanto, no quiere decir que aunque su naturaleza, su conciencia les pudiera decir algo, no necesariamente todo el tiempo hacen lo correcto. Hechos 4:12 dice así, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso incluye la conciencia, no podemos ser salvos por la conciencia. Ahora, ahí no lo tengo, pero también para aclararlo, hermano, la conciencia no es el Espíritu Santo. Si tú estabas preguntándote, ¿entonces el Espíritu Santo es la conciencia? No, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. ¿Qué sí es la conciencia entonces? Ahí lo dice. Primero, es una brújula moral. ¿Qué hace la brújula? Apunta al norte y por ende entendemos que lo contrario es el sur. Ok, la conciencia en ti es una brújula que te dice, esto es bueno y esto es malo. ¿Sí se entiende?
Hay algo dentro de nosotros que nos hace percibir esto es bueno o esto es malo, ¿sí? Es un medio de convicción de pecado. También, por supuesto, tiene una gran relevancia legal, espiritualmente. ¿Por qué? Porque en algún momento Cristo volverá. ¿Sí se escucha o me espero? Cristo volverá y dice que aquellos que no escucharon el Evangelio, aquellos que no escucharon, ¿no? Nosotros no podemos decir, ni el vecino que ya las predica, aquí quien no ha escuchado de Cristo, hablo de Timbuktu, donde a lo mejor ahí no llegó el Evangelio, que eso no nos exime a nosotros de querer ir a compartir el Evangelio a Timbuktu, pero serán juzgados de acuerdo a esos preceptos de su conciencia, pero no es nuestro caso. Y también hay que entender que la conciencia es algo innato, o sea, que ha puesto Dios en nuestro ser de manera, desde que nacimos, de manera natural. ¿Ok? ¿Hasta ahí todos vamos en el mismo entender, hermanos? Bien. Entonces, ¿qué es la conciencia en conclusión? Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Qué es la conciencia en conclusión? Bueno, la conciencia es la capacidad innata. Eso es interesante. Solamente el ser humano tiene esta capacidad. Es una capacidad dada por Dios. Oye, que mi perrito es re bueno. No, hermano, a ver, tu perrito reacciona bajo estímulos. Por eso los perrijos en la iglesia cristiana no existen, porque no, si bien son criaturas de Dios, no tienen las facultades o las capacidades que Dios nos ha dado. No se compara. El ser humano tiene la capacidad innata, es algo que Dios nos ha dado desde nacimiento para juzgar moralmente sus pensamientos, sus emociones, sus acciones y cualquier cosa. O sea, es algo que Dios ha puesto en ti con el cual puedes distinguir de afuera, pero también de adentro, tus ideas, tus emociones, tus acciones, si son buenas o son malas. Es como una voz interior que puede hacer dos cosas, como lo decía Romanos, acusar o excusar. Tan sencillo como cuando en una conversación dice alguien, bueno, pues es que para mí no es malo. ¿Quién le está diciendo eso, que no es malo? Su conciencia. Y el otro dice, no, pero para mí sí, yo creo que eso no está bien. ¿Quién se lo dice? Su conciencia. ¿Ok? Es un recurso que Dios ha puesto. Yo te quiero preguntar, hermano, ¿y entonces la conciencia es buena o es mala? Depende cómo se use. Ok, la conciencia no es ni buena ni mala, es un recurso. Es como decir, el carro es bueno o malo. Bueno, pues depende, si lo ocupas para robar es malo, pero si lo ocupas para llevar a los hermanos a la congre, pues a todo dar, ¿va? No, es que es una bendición, sí, es una bendición no el carro en sí, sino para lo que sirve, o la casa, o lo que sea. No, en sí la cosa no es la bendición, sino para lo que lo vayas a ocupar, ¿ok? Entonces, en este caso, la conciencia no es que sea buena o mala, es un recurso, pero fíjate qué interesante, es un recurso que se amolda a la naturaleza del individuo. Y esto es muy interesante, porque en Cristo sabemos que hay dos naturalezas, la naturaleza de pecado y la naturaleza de Dios. No hay más, hay de dos sopas. Por eso, si estamos en Cristo, nuestra naturaleza se puede alinear a Cristo. Pero si estamos en el mundo, nuestra naturaleza se va a moldar al mundo. Sencillo. Esta naturaleza puede guiar al bien, pero no es infalible, porque depende de cómo ha sido formada. Esto quiere decir que su contexto le impacta muchísimo. Mucho, hermanos. Es más, en algo tan sencillo, hace rato le ponía el ejemplo. Si yo viniera aquí a la reunión y paso a compartir y me quito la playera y paso así sin playera, ¿qué dirías tú? Oye, qué imprudente, ¿no?
¿Por qué andas enseñando esa lavadora? No deja de presumir la lavadora Whirlpool que traes. Pues no es apropiado, ¿verdad? Entonces mi conciencia me dice, oye, vas a ir a compartir, pues ponte una playera. Aunque haga mucho calor y estés así nadando en sudor, ponte una playera, porque es lo correcto. Mi conciencia me dice que es lo correcto. Ahora, vámonos todos a la playa y me ves sin playera, me dirías, ¡ah! Hermano, ¿cómo crees? Porque tiene que ver con el ¿qué? El contexto. ¿Sí se entiende? ¿Por qué esto es peligroso? Porque aquellos jóvenes y personas que crecen en un contexto que no está Dios, ¿cómo va a estar su conciencia? Adulterada por el contexto. Aunque sepan que es bueno algo, su contexto le va a estar diciendo que eso no es bueno o que sí es bueno. Y se va a empezar a trastornar. Cuando yo llegué a la Ciudad de México, trabajé en una zona cerca de Iztacalco e Iztapalapa que se llamaba Campamento 2 de Octubre. Y en esta región, pues hay mucha delincuencia, hay mucha drogadicción, hay muchos asaltantes, es una zona complicada. Cuando llegué, la maestra con la cual estaba, que era mi tutora, por así decirlo, me decía, oye, guarda tus cosas, ten cuidado, porque aquí incluso en las juntas los papás se llegan a tomar cosas. Sí. En mi contexto, yo hijo de papás, jamás me hubiera imaginado eso, de papás maestros, jamás me hubiera imaginado eso. Pero todavía no queda ahí. Entonces platicaba con los niños y de repente los niños te dicen, oye, profe, es que, o lo veías como cabizbajo, ¿qué pasó? Es que, profe, metieron porque mi papá lo agarraron. ¿Cómo que lo agarraron? Lo agarraron trabajando. Lo agarraron trabajando. ¿Qué quiere decir eso? Estaba en la cárcel. Que para esos niños, en su contexto, sus padres cuando van a delinquir, ¿qué están haciendo? Trabajan. Y entonces, poco a poco, la idea de delinquir ya no es tan malo. Y su conciencia se va amoldando a ese contexto. ¿Notas lo importante que es el contexto? ¿Cuántos de nosotros, de ustedes, a lo mejor crecieron en un ambiente cristiano? Algunos tuvieron el privilegio de crecer en un contexto cristiano y eso les permitió tener una brújula moral más alineada que incluso aquellos que no conocieron a Cristo. Yo he escuchado casos de chicos que dijeron, es que mi abuelita era cristiana, mis papás eran cristianos, y yo sí me salí, o sea, me fui al mundo, pero yo sabía muy bien que esas cosas no eran de Dios y que había cosas que sí eran de Dios. ¿Por qué? Porque su contexto hizo que su brújula estuviera un poco más alineada a lo que es agradable al Señor. Por tanto, no podemos echarle la culpa a la conciencia, pero también hay que tener en cuenta que no es del todo fiable. Por eso no podemos justificar con decir, pues yo creo que no es malo, o yo creo que sí es bueno, porque depende mucho del contexto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, Cristo hace una renovación, no solamente en tu espíritu. Incluso si hay alguna enfermedad, el Señor puede sanar y renovar tu cuerpo, pero también renueva nuestra mente, también renueva nuestra alma. Y eso incluye tu ¿qué? Conciencia. Dice la palabra, Efesios 4:18, dice así, antes de Cristo, tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios por la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón han perdido toda sensibilidad. Y esto explica cómo, habiendo un consenso social de que matar a alguien es malo, ¿por qué hay tantos asesinos? Porque en realidad su conciencia ha sido cauterizada, se ha endurecido. Al inicio tal vez no se sentían muy bien, seguro que no bien. Pero después lo empezaron a hacer hasta que lo normalizaron. Y eso nos explica cómo está el mundo. ¿Por qué hay tanto mal?
porque han encallecido su conciencia, han endurecido. Y tú platicas hay videos de asesinos seriales donde les preguntan, dicen, pues sí, solo lo maté, fue uno más, lo disfruté. Es el enemigo completamente atando al individuo, pero ¿cómo? Cauterizando su conciencia. Hay que estar conscientes de esto, de la conciencia. Ahora, ¿qué pasa en Cristo? Yo puse una cruz. Dice Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, no porque hayamos sido nosotros, la sangre de Cristo, su sacrificio, limpiará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para que sirvamos al Dios vivo. Todos aquellos pensamientos, ideas y cosas con las que te formaste y tú decías, pues no es tan malo o no es malo, el Señor dice que viene y las lava y la pone conforme a su voluntad para que ya no vivas por las obras que conducen a la muerte y mejor aún, para que sirvas al Dios vivo. Claro, con una conciencia adecuada puedes servir al Dios vivo, porque ahora sabes que sí es bueno y que no es bueno. Hebreos 10:22 dice, interiormente purificados de una conciencia culpable. Nicos, aún queriendo hacer lo bueno, terminaba haciendo lo malo. Esa es la premisa con la que le compartimos a alguien. Oye, ¿no te ha pasado que quieres hacer las cosas bien, pero a la mera hora siempre repites lo malo, siempre te equivocas, siempre haces aquello que no quieres hacer? Es precisamente porque su conciencia les dice, no lo hagas, pero su naturaleza de pecado los orilla a pecar. Nosotros, gloria a Dios, nuestra conciencia ha sido purificada. ¿Qué significa esto? Significa libre de culpabilidad. Hermanos, yo no sé si pasa aquí, pero también quiero compartirte esto. Si tú en algún momento has errado, en algún momento te has equivocado, arrepentido, le has pedido perdón a Dios, el Señor, ¿qué hace? Limpia tu conciencia. Hay gente que sabotea la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios en sus vidas, porque no se sabe limpiado de su conciencia. Siguen atados a aquello que cometieron, aquellos errores, y eso no los deja avanzar, no los deja compartir el Evangelio, no los deja vivir en plenitud del Evangelio. Y dicen, no lo merezco, es que yo no puedo hacer esto, es que no merecemos nada. Pero cuando entendemos esto, el Señor nos libra de toda condenación, limpia nuestra conciencia, pero no para volverla a ensuciar, hermanos, sino para mantenerla limpia. Dice aquí, cuando un cristiano se entrega a Cristo, su conciencia es liberada de culpa por su antigua vida de pecado. Quedó atrás, ese hombre viejo ha muerto. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Eso es para nosotros, ya no hay condenación. No obstante, es necesario alinear la conciencia al Espíritu Santo. Porque si no, es como si sacas el carro imagínate que vas en la carretera y está bien bonita, recién pavimentada, las carreteras bonitas, ¿verdad? Esas que no tienen hoyos. ¿Vas bien? ¿No? Pero tú te saliste porque obviamente pues tu naturaleza de pecado, te saliste y andabas en el lodo y las llantas todas sucias, polvoso, te entró agua con las inundaciones, pues te fuiste por afuera. El Señor dice, mira, es la grúa, te pone un carro nuevo, porque ni siquiera pone el mismo carro, te pone uno nuevo en la pista. ¿Y qué haces tú? Pues te avientas de nuevo al lodo, de nada sirve. El Señor te pone en la pista y es el Espíritu Santo. Y ahora vamos entonces a alinear nuestra conciencia al Espíritu Santo. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo alineamos entonces nuestra conciencia al Espíritu Santo? Entendiendo, hermanos, que la conciencia es lo que nos dice que es bueno y malo, pues yo diría que ese es el nivel kinder, basic, patito, nivel pollito chicken.
Porque hasta la gente en el mundo distingue lo que es bueno y malo, solo aquellos que están cauterizados, pues sí, ya está mucho más grave. Entonces un cristiano que me dice, hermano, si tú mismo yo me engaño y digo, no, pues yo sé que esto es bueno y eso es malo porque soy cristiano, pues estás en el nivel mucho más básico. Ese es el primer nivel. El Señor a través del Espíritu nos lleva a discernir lo que es pecado y lo que honra a Dios. Y aparte nos da la facultad de hacerlo. Esa es la diferencia con la gente del mundo. La gente del mundo puede distinguirlo, pero no siempre puede hacerlo. Nosotros, por la obra del Espíritu, podemos hacerlo. Amén. Gloria a Dios por eso, ¿va? Ahora, segundo nivel. Dice aquí Hebreos 5:14. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Hermanos, ¿quién de aquí es adulto en la fe? Con confianza, hermanos. Amén. Al final de cuentas, la palabra del Señor dice que Él ve las cosas que no son como si fueran. Si tú eres adulto en la fe, no es porque tú seas bueno, no es porque te hayas esforzado, es la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesús. Y tú créele. Amén. Entonces, ¿quién es adulto en la fe? Amén. Yo creo. Porque los adultos en la fe dice que recibiremos alimento sólido. ¿Qué es el alimento sólido? Es no solamente distinguir entre el bien y el mal, porque dice que los que son adultos, los que comen sólido espiritualmente, son aquellos que ya han ejercitado la capacidad de distinguir el bien y el mal, ya lo tienen bien dominado. ¿Cuál es el otro? Bueno, vamos con el segundo nivel de 3. El segundo nivel, guía de decisiones. Por ejemplo, así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar castigo, sino también por razones de conciencia. A las autoridades de este mundo y a las autoridades espirituales. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tu conciencia esté bien, libre, tranquila. Si bien vas en tu carro, se pasaron varios el alto, tú te quedaste en el amarillo, a todos nos ha pasado en el amarillo y te agarran, pues ¿qué tendrías que hacer? ¿Dar la mordida? Pues no. Oye, pero se pasaron 3. Tú eres el cristiano. Y si tienes que pagar la multa, pagarás la multa. Oh, Señor, quiero tomar esta decisión, estoy orando porque quiero empezar este proyecto, o quiero, pues esta chica me gusta y a lo mejor quisiera que fuera mi novia, y vas con tus papás y dices, oye, papá, me gusta, y tus papás te dicen, oye, mira, yo creo que espérate o algo. En el mundo esto es algo anticuado y tonto, ¿va? Pero en Cristo entendemos que la fuerza o la autoridad que tienen nuestros padres es de Dios. Y tus papás dicen, no, hijo, no me da paz y esto. Ahí está. Haz caso para que tu conciencia esté, ¿qué? Limpia. No vayas a estar viendo a la chica o al chico a escondidas, ¿verdad? Que entonces ya no estás siguiendo. Ya por eso te decía que es el segundo nivel. Oye, para el mundo tener novia siendo mayor de edad, ¿cuál sería el problema? Pero los cristianos, un mayor de edad se acerca a sus padres y pide consejo. Por motivos de conciencia. Para que estés tranquilo. Y eso honra a Dios. Es bueno. Aunque en el mundo te van a decir, qué tonto. Ay, eso ya ni te corresponde. Sí, ya cuando llega después las malas decisiones, pues ya es demasiado tarde, ¿verdad? Pero honra a Dios. Otra cosa que ya es para la conciencia un poco más arriba. Acompaña la fe sincera. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón sincero, de una buena conciencia y de una fe honesta. Yo ponía el ejemplo hace ratito. Imagínense que yo estoy con Carla y es que pues ya va a empezar el ciclo escolar y yo quiero que me haga mi lonche esta semana. El lonche, ¿verdad? ¿Qué esposo no quiere que le hagan el lonche? Y entonces llego y digo, ya sé, me voy a poner a lavar los trastes. Si lavo los trastes, aparte son bien poquitos porque andábamos de viaje,
pero ya tengo ya voy a lavar los trastes y seguro así le voy a decir, oye amor, ¿me ayudas con el lunch? Y ya me va a hacer mi lunch. Entonces me pongo a lavar los trastes, los refrío, hasta las cacerolas que no nos gustan, ¿verdad? Y me echo a la cacerola que se quedó todas las vacaciones. Y ya, yo bien contento, dije, ya tengo lunch para mañana. Y Carla, pues no sé, se le hizo el viaje pesado, los niños, y se duerme y no me hace lunch. Si yo lo hago de manera que no fue sincera, ¿qué va a suceder en mí? ¿Me voy a qué? A molestar. Entonces yo te diría, si algo lo vas a hacer buscando algo a cambio, entonces mejor que no lo hagas. Porque entonces después cuando sí, o si sí lo hace, mi conciencia me va a decir, hey, lo hiciste por interés. Y si no lo hace, me voy a enojar. Al final ninguno conviene. Hemos entendido que en el matrimonio vivimos por gracia también. Yo hago todo por amor a ella y al Señor y viceversa, no porque yo me merezca o ella se lo merezca. Nadie se lo merece. ¿Amén? ¿Sí se entiende, hermanos? Entonces, todo lo que hagamos por la iglesia, por algún hermano, si nosotros lo estamos haciendo con un interés, aunque sea bueno, entonces lo que queda ahí cruzado es nuestra conciencia. Aún cosas para la iglesia, no, es que yo voy a ayudar a este hermano para no sé qué, pero tú tienes un plan, por pequeño que ahí tu mente esté maquinando, mejor no lo hagas, porque ahí después tu conciencia te va a atormentar y vienen problemas, porque al final la conciencia es una brújula que nos ayuda a no perdernos. Y último, guardar el testimonio. Dice Primera de Pedro, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. ¿Qué significa esto? Que como cristianos muchas veces nos vituperan, dicen cosas que no son correctas, nos hacen chismes, pero que al final de cuentas tú sigas haciendo el bien, dice la palabra, no te canses de hacer el bien, no nos cansemos de hacer el bien, tú te mantengas haciendo el bien. ¿Por qué? Porque honra a Dios y por motivos de conciencia. En mi trabajo, el reloj checador no sirve. Y entonces muchos salimos a las 3, pero los niños se van desde las 2. Entonces tengo ahí una hora que tengo que ocupar para trabajo administrativo. Bueno, pues muchos de mis compañeros, a veces son las 2:40 y ya están en el reloj checador o antes y se van. Y pregúnteme si les han hecho algún descuento. Nunca, no les hacen descuentos, es un desorden eso. Uno pensaría, entonces, si yo en la Ciudad de México, que te haces un buen rato, llego más temprano en mi casa, me daría tiempo de llevar a Valentina a la gimnasia y poder estar tiempo con mis hijos. Suena bien, ¿no? Suena bien. Es bueno porque voy a estar con mi hija. Pero si yo me corrompo, entonces ya no puedo hacer entonces que se avergüencen de las calumnias. Ya no puedo mantener mi conciencia limpia. Y entonces por eso les decía que este es el nivel 2. Es cuando las cosas a nuestro alrededor no están tan sencillas y que parece fácil, tal vez en el Estado de México, decía yo, en el Estado de México para verificar todo el mundo tiene que dar la verificación y un poquito más para que pase. Y aunque tu carro sea nuevo, si tú no das ese billetito extra que ya, es más, ni siquiera está como que te vengan y te dicen, no, mira, ¿quieres que pase? Te dicen, si la verificación cuesta 750, estoy hablando de un número, te dicen cuesta 850 o 950. Tú pagas, si tú no sabes, tú pagas, es más, lo mejor es ni preguntar por motivos de conciencia, tú pagas y ya cuando llegas te dan tu ticket y tu ticket decía 750. Entonces, ¿y los otros? Son para que pase. Y si no lo pagas, no pasa. Aunque sean carros nuevos, es un lío. Quien ha estado en el Estado de México sabe que es eso complejo. No estoy inventando. Yo lo que he hecho es, he tratado y busco de que mis carros tengan placas de la Ciudad de México. Porque ahí si no pasa, pues también es un relajo, pero ya no pasó. Ahí lo que tienes que hacer es tener tu carro bien del motor para que pase.
Pero al final lo que busco cuidar es ¿qué? Mi conciencia. Ahora, si yo no supiera, pues no pasa nada, pero como ya lo sé, entonces ahí lo tengo que, ya tengo que actuar. ¿Ok? ¿Vamos bien, hermanos, en el nivel 2? Porque ahorita vamos a ir al nivel 3. Antes de eso, hay una diapositiva que en realidad iba antes, pero a mí se me fue por ahí la diapositiva. Y yo quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Cada persona tiene su propia conciencia? Sí. La respuesta es sí. Ya lo decíamos hace rato. Primero por los conceptos mentales, ¿sí? Primera de Timoteo 4:1, si quieren la leo por aquí. Primera de Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes, conocedores de la verdad. Para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Hermanos, esto es un poco triste el ejemplo que les quiero dar. Y es que cada individuo tiene su conciencia al grado que aquellos que hemos conocido, incluso podríamos extraviarnos. Primera de Timoteo dice, ahí no lo puse, pero en alguna parte del capítulo 1, dice que hubo 2 personajes que se extraviaron por no hacerle caso a su conciencia. Y es triste porque hay predicación incluso que se puede extraviar, e iglesias que se pueden extraviar por no hacer caso a la conciencia. Así, ¿cómo crees, Carlos? Sí, tú vas a poder ver en Estados Unidos iglesias cristianas que empezaron como iglesias cristianas y seguramente muchos de ellos son cristianos y entregaron a su fe, su vida a Cristo genuinamente, y de repente ideologías como la ideología de género se infiltró en la congregación y hoy tenemos congregaciones cristianas en Estados Unidos, empiezan a llegar a México, donde aceptan con la intención o con el precepto de que Dios es amor, aceptan matrimonios homosexuales. ¿Y ustedes creen que su conciencia no les decía a estas autoridades que no estaba bien eso? Seguro que sí, pero en algún momento se dejaron extraviar, no hicieron caso y empezamos a encallecer nuestra conciencia. Hay decisiones que si por la conciencia no le hiciste caso, se mantienen ahí y sigues ahí y llega un punto donde ya ni siquiera te das cuenta, te quedaste totalmente cauterizado. Por eso sí es importante entender que la conciencia es del individuo. Ahora bien, con respecto al Espíritu Santo, en Romanos 9:1 dice así: digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nosotros tenemos que, ya en Cristo, alinear nuestra conciencia al Espíritu Santo para que podamos caminar de manera confiada. Si nosotros no alineamos nuestra fe, nuestra conciencia al Espíritu Santo, nos puede pasar como este ejemplo que decía Romanos, o como el ejemplo que puse, en donde por no hacer caso a nuestra conciencia alineada al Espíritu Santo y hacerle caso a nuestras ideas, a la presión social, a lo que hay en nuestro contexto, a los tiempos en los que vivimos, terminemos extraviándonos. Ahora bien, nosotros, hermanos, tenemos una vida de libertad. La siguiente, por favor. Y esta vida de libertad la podemos vivir únicamente en el Espíritu Santo. No se trata de estar preocupados y afanados con decir, ¿qué me dice mi conciencia? Esto sí, esto no, porque pues tampoco es el punto. Vivimos en libertad. Pero si nosotros estamos sometidos al Espíritu Santo, la conciencia será aquel recurso que el Señor ocupe para hablarnos. Yo hace rato decía, quiero aclarar que la conciencia no es el Espíritu Santo, pero sí es un recurso que Dios ocupa para hablarnos. Es como cuando dice que vayas y pongas las manos en otro. La mano no es Dios, pero ¿quién la ocupa? Dios.
La conciencia no es Dios, no es el Espíritu Santo, pero sí la ocupa Dios para hablarte de lo que es bueno y de lo que es malo. Ahora bien, hay momentos o hay casos en donde las cosas dentro de la iglesia, este es el nivel 3 que les decía, no necesariamente son malas. Hay veces que hay situaciones que se dan sobre todo en el tema de la iglesia que no son malas, pero que tenemos que hacer caso a nuestra conciencia para poder tomar decisiones buenas. Fíjense, les voy a poner el ejemplo de 1 Corintios 8. 1 Corintios 8 dice así: sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles, porque en el espíritu hay libertad, ¿no? Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido santificado a los ídolos? Entonces ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si la comida va a hacer pecar a mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. ¿Qué sucedía aquí? Pues en el contexto de los corintios, pues había como los rastros, y esos lugares pues normalmente eran templos de ídolos, y sacrificaban, mataban el animalito para ofrecerlo al ídolo, y después pues se consumía la carne. Entonces había algunos, de hecho Pablo lo dice antes, pues que los ídolos no tienen poder. Y nosotros estamos sabidos que si tú te comes eso, pues no te vas a endemoniar, no pasa nada, porque al final de cuentas el ídolo no tiene poder sobre aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Pero dice ahí que tú por saber eso y que tu conciencia te exime, o sea, no pasa nada, otro de conciencia más débil te ve y se echa para atrás en su vida en Cristo, o se vuelve atrás, o deja, o se aparta. ¿Quién tiene la culpa? Dice ahí lo dice. ¿Quién está pecando? El de conciencia fuerte. Oye, no diría que el de conciencia débil, no, dice que el de conciencia fuerte. Porque tú podías entender que sí o que no y no había problema, pero decidiste hacer uso de tu libertad a costa de la conciencia del otro. Este es el nivel pro, hermanos, este es el nivel más difícil, porque es identificar que aunque tú eres libre de hacer algo, no siempre esa libertad justifica hacer caer al otro. ¿Cuándo es eso, hermano? No sé, el Espíritu te va a ir marcando. Cuando lo que tú por decir, pues yo no tiene nada de malo, lo haces y haces caer a otro, eres responsable de eso. Por eso tienes que estar atento. Me salto a 1 Corintios 10:23, dice así: ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido a sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. O sea, ni siquiera es por tu conciencia, porque tú sabes que el ídolo no tiene poder y la carne no tiene nada. Pero por cuidar la conciencia del otro, abstente. Les voy a platicar a mí cómo el Señor me mostró esto. Un día, cuando estaba en mis prácticas, me trajeron, más bien era fechas de octubre, ya ven que hacen las famosas, los altares de Día de Muertos, y pues los niños llevan frutos. Y entonces, pues cuando ya se retiran, te regalan todo eso. A ver, hermanos, ¿estaba bien que agarrara las naranjas o no, que no las agarrara? Cada quien su conciencia, ¿verdad? A mí lo que me puso en ese momento fue, a ver, un niño me dijo, mire, los traje del altar, los agarré y los puse por allá, no me los comí. ¿Por qué? Porque yo tenía que dejar como ese precepto que eso para mí no. Pero otro niño me trajo unas naranjas, me las comí y después me dijo, es que las traje del altar de mi abuelita. Y que voy y que vomito, ¿no? ¿Cómo creen? Pues ya, no pasa nada. No pasa nada. No me pasó nada. Lo que quiero dar a entender es tu conciencia, o sea, el Señor te va a hablar
y te va a hacer tomar la decisión más adecuada de acuerdo a la circunstancia en la que estés. No es una regla, sino porque creen que los fariseos hicieron un montón de reglas. No había guianza por el Espíritu. No, si te dan si son naranjas, sí, porque son cítricos y ayudan para la gripa. Pero si son dulces, no, porque tienen azúcar. No, o sea, no va por ahí. Es de acuerdo a lo que tu conciencia te hable. Versículo 31, ahí lo tienen. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ahí está la clave. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, o sea, ni a cristianos, ni a los que no son cristianos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo. ¿Qué hace Pablo? A ver, Pablo, ¿qué hacías tú? Que procuro agradar a todos en todo, no busco mis propios intereses, sino los de los demás para que sean salvos. Está re difícil, Pablo. Procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, a fin de que sean salvos. No, pues ahí está más difícil, ¿verdad, hermanos? Negarnos a nosotros mismos todo el tiempo. Oye, pero a mí me invitaron a echarme una chela para predicar el evangelio, porque le quiero dar el gusto, ¿no? Para que, dice aquí que tengo que agradar a todos. ¿Qué pasa, hermano? Dice ahí, para que sean salvos. No dar el gusto nada más porque dar el gusto. Dar el gusto para que sean salvos. Si no, al rato pues va a decir, no, pues aquí me dijeron que tengo que agradar en todo a todos. No se malentienda, dice ahí, para que sean salvos. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, nuestra conciencia no es utilizada para eximirnos. Hermano, que el Señor, que tú leas Biblia y el Señor te revele cosas, nunca tiene que ser con la intención de eximirte de las cosas. Ese es un mal pensamiento, eso es algo erróneo. Quiero saber más para yo poder hacer o saber hasta dónde puedo o no puedo hacer algo. Eso no agrada a Dios. ¿Cuál es el motivo en el cual tenemos que examinar nuestra conciencia y estar conscientes de ella? Para cuidar de los otros. Ese es el motivo fundamental, cuidar a los demás. El conocimiento de la palabra nos dota de libertad en el espíritu. Cuando tú vas metiéndote a la palabra de Dios, encuentras muchas cosas de las cuales el Señor te ha liberado. Pero esa libertad no debe ser motivo de caída para otro hermano. Por ejemplo, ustedes saben que hay iglesias donde se usa velo, ¿sí o no? Las mujeres. Yo no las veo con velo, hermanas. Eso quiere decir que sus conciencias pues no les mortifica de eso, ¿no? Porque han entendido, porque el Espíritu se los ha mostrado. Gloria a Dios. Ahora, imagínate que tú, una hermana que va a una iglesia donde sí se usa velo, respetable, te invita. Y entonces llegas a la puerta y te dicen, ay, hermanita, te vamos a poner tu velo. Y tú dices, eso ya no es de este tiempo. Entiendan que eso no es eso ya no vivimos bajo la ley. ¿Tu conocimiento hace que puedas sobrepasar al otro? Por supuesto que no. Estoy exagerando, por supuesto. Pero incluso dices, no, yo no ocupo eso. ¿Qué te quita ponértelo? Nada. ¿Tu conciencia está tranquila, sí o no? Póntelo. Es un ejemplo, ¿eh? Se toma una foto, dice que es. Póntelo, no te va a pasar nada. Porque tu conciencia está tranquila. Pero si no lo haces, ¿qué vas a hacer? Vas a generar alboroto y duda en las demás hermanas. ¿Y qué ganarías con eso? Nada. Nuestra conciencia entonces no está hecha para ponernos por conocimiento, revelación por encima de los otros, sino incluso para someternos a los otros y amarles. El Espíritu nos lleva, la última parte dice, a negarnos a nosotros mismos con tal de llevar a otros a salvación y paz. No, pues es que ya Él es salvo, sí, pero también conserva su paz. No pongas cargas que no debes de poner.
Ahora, si tú quieres hablar con ella de ese tema, pues te acercas o con de él, con lo que sea, de algún otro tema, y de manera privada, con amor, con humildad, con sencillez, le dices, oye, mira hermano, pues quiero compartirte esto. Tan, se acabó, listo. Y si el hermano no lo comprende todavía, no, pues ya su conciencia y él seguirá. Pero nuestro conocimiento no nos tiene que llevar a ponernos por encima de los otros. Te voy a dar un pequeño manual más práctico, fíjate. Es un diagrama. A los que les gustan los diagramas, a los ingenieros les va a gustar. Dice, cualquier decisión, ¿la Biblia lo permite? Si la Biblia dice no, entonces ¿cuál es la solución? No lo hagas. Bueno, la Biblia dice, no lo dice. Sí lo permite, perdón. Ok, sí lo permite. ¿Tu conciencia te lo permite? Si dices, no, me siento incómodo, creo que no está bien, sientes que como que algo no te hace, hermano, ni te preocupes, no lo hagas. No pasa nada, tranquilo. No, mi conciencia sí me lo permite, me siento bien de hacerlo. Perfecto. Ahora haz estas 3 preguntas. Número 1, ¿qué efecto tendría en otros cristianos? ¿Qué vas a priorizar? ¿Amor o conocimiento? Ok. Si incrementa el amor, bien. Si es para que tú te veas que sabes más, mejor no. Pasa el primer filtro. Segunda pregunta, ¿qué efecto tendrá en no cristianos? ¿Nos ayudará a conocer el Evangelio o te hará ver que tú tienes tus derechos? El Evangelio, por supuesto. ¿Ok? Ya pasó, no, si ayuda con el Evangelio. 3, ¿qué efecto tendrá en mi vida espiritual? ¿Crecerás con eso? ¿Crecerás espiritualmente en madurez, en negarte a ti mismo, en conocer más la palabra de Dios? ¿O solamente va a mostrar lo libre que eres en Cristo? Si pasa estos 3, hazlo. Pero si no, hermano, yo te aconsejo que mejor no lo hagas. Al final, hacedlo todo para gloria de Dios. Si glorifica a Dios, dale. Decía en el pasaje con el cual cerrábamos la última vez que vine para acá, decía ahí, enfocarse o considerar, la palabra es considerar todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo santo, todo lo que agrada a Dios. Eso es lo que tenemos que considerar. Por supuesto que si no viene la palabra de Dios, no estás considerando lo que es agradable a Dios. Ahora, si viene en la palabra, no hay problema, pero no te hace sentir paz, no lo hagas. Y aún si te hace sentir paz, no es para eximirnos, es para cuidar al otro. Considerando, dice ahí, decía Pablo, negarse a uno mismo, decía Pablo. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás para que sean salvos. Un pastor inglés decía, la conciencia es un don de Dios, es un regalo, por supuesto que es un regalo, hermanos. Imagínate vivir como precisamente decía hace ratito, como un animalito que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Complicado. Es un don de Dios, pero puede volverse una guía errónea si no está instruida en la palabra. Porque si no está instruida en la palabra, va a estar instruida en cualquier otro contexto. De allí la importancia, hermanos, jóvenes, matrimonio, lo que sea, que nuestra convivencia y nuestra formación, ¿en dónde esté? En la iglesia. Porque si tu convivencia está fuera de la iglesia, tu conciencia se va a alinear a lo que está afuera de la iglesia. Y si tú convives en la iglesia, meditas la palabra, estás escuchando la predicación, tú estás renovando tu mente, tu conciencia se va a alinear al Espíritu Santo, a las cosas del Señor. Es relativamente sencillo, hermanos. ¿Cuál es entonces, ya para ir cerrando, cuál sería nuestra tarea? Tenemos 3 tareas. La primera,
no contaminar nuestra conciencia. Si Cristo ya renovó tu conciencia, ya limpió tu vida, te dio una nueva vida, pues tu responsabilidad es no volverla a contaminar. No vuelvas a hacer aquello que sabes que no es agradable al Señor. ¿Ok? A diferencia de antes, ahora sí puedes hacer lo que agrada al Señor. Antes no podías. Éramos esclavos del pecado. Ahora sí puedes. Entonces, una tarea que tenemos, hermano, es no volver a contaminar nuestra conciencia, sino estar renovando nuestra mente de acuerdo a la palabra de Dios. 2, someterla a la voz del Espíritu Santo. Recuerda, la conciencia no es el Espíritu Santo. Es un don, es un recurso que Dios ha implantado en ti. Pero el Espíritu Santo puede usar tu conciencia para dictaminarte qué hacer, para decirte cómo actuar. No solo en casos malos. A ver, a todos nos ha pasado, quiero pensar, que, no sé, yo me acuerdo que iba una vez en el camión, iba viendo una persona y sentía hablarle en mi espíritu. Decía, no, acércate, háblale, dile algo, dile que esto. Y pues ya sabes, te da la pena y de repente llega a la estación que era y se baja y ya no le hablaste. ¿Cómo se siente la conciencia? Mal. Dice, no, yo sabía que eso era lo bueno. No solamente es para discernir lo malo, también para discernir lo bueno. Un día iba en el metro y normalmente pues en el metro a las 6 de la mañana para ir al trabajo no vas muy contento, hermano. Por más que quieras decir gloria a Dios, cuesta. Te van apachurrando, te pisan los zapatos, hace un montón de calor, pero está lloviendo, es un lío. Y entonces, pues a veces lo confieso, ¿no? O sea, no vas como, pues si quieres ir meditando en el Señor, llevo mi Biblia en el teléfono, voy leyendo o escuchando alguna alabanza, pero pues vas como fastidiado, ¿no? Es complicado de repente. Y entonces me acuerdo que había un señor ciego o parcialmente ciego con su bastón, iba sentado ahí y a mí el Señor me puso, háblale, 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 pero yo iba con mis audífonos y no, voy a llegar tarde al trabajo. Y entonces dije, a ver, ya estaba como Gedeón, ¿no? De la mantita. Señor, si se baja en Zapata, porque ahí me bajaba yo, si eres tú. Y en el fondo estaba como, ay no, que no se baje, porque da pena, porque a veces sientes como esa sensación, así como de, ¿y si se enoja? Y de repente veo que se empieza a parar y dije, híjole, sí se está parando. Y aparte va así, ¿no? Y yo no lo tenía a un lado, lo vi lejitos. Dije, no, pues a lo mejor ya se va a acercar. Pues empecé a quitarme los audífonos. Dije, no, yo creo que sí. Y ahí va, y se baja en Zapata. Y yo, no, sí es. Entonces ya, pues me bajo. Y ya va caminando ahí por las subiéndose a las escaleras eléctricas, pero se hacen ríos de gente, hermanos. O sea, es un montón. Entonces ahí voy como no perdiendo la vista. Y dije, ay, Señor, bueno, pues ya. Y va, hasta que sube la escalera, empieza a caminar, pues por obvias razones no iba muy rápido. Me echo una corrida y lo alcanzo. Y ya empiezo, oye, mira, Dios me puso a decirte esto. Y ya oré por él y todo. Y me dio las gracias, me dijo que pues que sí, que bueno, pues ya. Mi conciencia en ese momento, hermano, se sintió saciada, satisfecha, gozoso en el espíritu. Si no lo hubiera hecho, ¿cómo me hubiera sentido? Mal. Y todavía si le dices a Dios, si se baja en Zapata, y si hace esto, y si ve, entonces sí. Entonces, no solamente es para lo malo, hermanos, también la conciencia nos lleva a lo que es bueno. La tercera tarea, cuidar la conciencia del otro, no hacer valer nuestra libertad y conocimiento para lastimar la fe y conciencia de otros, llámese hermanos y también no hermanos, o sea, no creyentes. Esto, hermanos, en la época en la que vivimos, en donde en las redes sociales se comparte todo, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra conciencia y a veces no ver cosas por motivos de conciencia. De repente estás diciendo, no, mira, esta alabanza de tal artista cristiano es buenísima, pero ¿qué crees que la otra vez publicó en sus redes tal cosa?
y se te cae del púlpito, ¿no? El artista. Yo te diría, hermano, mejor ni veas sus publicaciones y quédate con la alabanza, porque esa te lleva al Señor. Estar viendo qué hace el otro, a menos de que lo conozcas directamente y puedas llegarle y decir, hey, Kimi Richards, hey, Marcos Witt, o cualquier persona, mira, ven, te quiero exhortar del Señor. Pues sí, pero si no tienes contacto con Él, lo único que vas a hacer es contaminar tu conciencia. Y sabes que lo peor de todo, empieza a haber juicio. Y empieza uno a murmurar y a decir. Y bueno, me vas a decir, bueno, pero con los artistas, también con la misma iglesia. Ponía ejemplo hace ratito y no digo por alguien que pase, no sé, de hecho ni estamos aquí. Imagínate que te compraste el carro nuevo y lo subes a redes y dices, gloria a Dios por el Señor me ha bendecido, por esto. ¿Es malo eso, hermanos? Pues si lo hace con buena intención para glorificar a Dios y de darle gracias, bien, es como aquellos que alzan las manos y dicen gloria a Dios, ¿es malo? No. Pero también puede surgir el otro hermano que dice, híjole, es que se me hace que no está siendo prudente porque tal vez está presumiendo y el otro hermano se pueda sentir mal. ¿Y es malo eso? Pues tampoco tiene razón, pues sí, puede hacer sentir mal a otro. Pero a veces nos exponemos de más, eso es lo que quiero dar a entender. Eso sí me ha tocado ver a jóvenes que de repente van al gimnasio y pues no tienen la lavadora que yo tengo y tienen un lavadero y suben la foto aquí. Pues gloria a Dios que está bien fuerte, tiene el tiempo, las ganas y la habilidad para ponerse así bien fuerte. Gloria a Dios. Pero ¿es necesario? ¿Ayuda a la edificación de la iglesia? ¿Hace crecer en la fe? Tal vez otro joven cristiano diga, los cristianos están re fuertes. O más bien una chica cristiana diga, sí, quiero un cristiano. Pero, ¿se acuerdan del diagrama? A eso me refiero. Es de ambas partes, hermanos. Nos referimos a aquello que cuidamos lo que hacemos, pero también cuidemos cómo recibimos de los demás. Evitemos el juicio, la burla. Es muy triste ver, platicaba con un compañero del trabajo que es cristiano, muy maduro en la fe, y platicaba de cómo hay veces que desde la misma cristiandad empiezan a lanzarse unos a otros. Y esto se da en redes, sobre todo en redes. Por eso yo las redes no les hago mucha fama, preferiría no. Ves ahí a los cristianos peleándose unos con otros. Yo me pregunto, ¿y qué les dice su conciencia? Diciendo al otro, no, eso no es de Dios y no sé qué. Y me ha tocado ver, y lo voy a decir, o sea, manifestaciones o supuestas manifestaciones del Espíritu poderosas como se ven, y cristianos de otras denominaciones burlándose. Perdón, la palabra dice que todo pecado es perdonado menos la ofensa contra el Espíritu Santo. Yo no me burlo del Espíritu Santo. Yo no sé, tal vez esté sacado de contexto, no sé, pero prefiero no verlo y para no hacer un juicio y no contaminar mi conciencia. Porque recuerda, nuestra conciencia se va moldeando por nuestro contexto. Si tú te empiezas a juntar con cristianos que se empiezan a burlar de otros cristianos por conocimiento, por doctrina, por cosas, ¿sabes qué vas a pasar? ¿Qué va a pasar contigo? Vas a pensar que eso es bueno y vas a empezarte a burlar de otros hermanos. Por eso tenemos que cuidar nuestra conciencia, porque ese es el termómetro de lo que Dios nos dice, ¿eso está bien? O no, eso no está bien, aunque no sea pecado. Ese es el toque fino. Por eso decía que los adultos en la fe han sabido, han tenido ya práctica en discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora tienen que discernir aún entre lo bueno, que es más bueno, que es más edificante, que es más perfecto. Oye, Carlos, suena bien complejo. Sí, humanamente sí es muy complejo, pero espiritualmente no, porque al final nosotros no vamos a hacer nada. ¿Quién lo hace? Dios, a través del Espíritu Santo. Por eso tenemos que alinear nuestra conciencia al Espíritu Santo. Dice Hechos 24:16, cerramos con esto, hermanos. Por esto procuro
tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. ¿Y ante quién? Ante los hombres. No, yo con el Señor, yo me las voy a arreglar con Dios. Dios juzga mis acciones. Pero aquí Pablo está diciendo que, bueno, más bien es Lucas, porque dice es Hechos, que procura también tener su conciencia limpia ante los hombres. Ese argumento de no, yo y Dios me las arreglo, no aplica aquí. También somos responsables del cuerpo de Cristo. Póngase sobre sus pies, hermanos, y quisiera cerrar con estas preguntas de reflexión, antes de que se me duerman. O si los que ya se durmieron pueden estirarse, tronar la espalda. Eso. Dice así: ¿estás escuchando lo que dice tu conciencia? ¿O ya está muy cauterizada? La primera pregunta es, ¿sí estamos escuchando lo que Dios habla a través de nuestra conciencia? ¿Sí estamos conscientes de ella? 2, ¿esa conciencia está alineada a la palabra, que sería lo mejor? ¿O en su mayoría está alineada a nuestras emociones, a la cultura, a los deseos, y podría agregar ahí a los amigos, a la presión social, a lo que hay a nuestro alrededor? Y 3, ¿tu conciencia está libre de culpa? No solo de tus acciones, de lo que has hecho, sino, la verdad no, era para el Señor, sino de las repercusiones de estas en los demás. No, es que yo hice esto y yo estoy seguro que era el Señor. Sí, pero lastimaste a varios. Sí, pero era de Dios. Bueno, está bien. Si tu conciencia te lo dice así, pero hay que cuidar nuestra conciencia y la conciencia de los demás. Hermanos, nada más les recuerdo lo que decía Pablo, le decía a Timoteo, que algunos, por no hacer caso a su conciencia, han naufragado en la fe. Yo no quiero naufragar en la fe, entonces mejor prefiero ponerle un poquito más de atención a lo que Dios habla a través de mi conciencia. Amén.